Hola hermanos y hermanas, amigos, amigas, buenas noches. Aquí en nuestro oficio vespertino desde la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana damos comienzo como cada noche a nuestro oficio vespertino. En esta noche queremos resaltar un dato que ha salido del Instituto Nacional de Estadística Español, en el que se hace mención de cómo comparando con años anteriores, la cantidad de más personas fallecidas en nuestro país en este año 2020, y resulta de que la cantidad que aparece son 71.000 personas. Tenemos que tener en cuenta de que la cantidad de personas que dicen que han fallecido por coronavirus en España es de 41.000, según el Ministerio de Sanidad. Así que hay un desfase de unas 30.000 que no se sabe. Evidentemente puede ser que haya algunas que hayan fallecido por otras causas, lógicamente, pero es muy probable que una gran parte de ellas pues haya sido por el coronavirus. Así que por lo menos podríamos decir que en España ya van más de 60.000 personas fallecidas por el coronavirus. Nuestra intención de oración en esta noche, hermanos, va a ser precisamente recordar en nuestras oraciones a esas familias que han tenido alguna pérdida entre ellas. Así que con esta disposición del corazón nos disponemos para hacer nuestra primera oración y poner en las manos del Señor este oficio. Padre, en esta noche venimos ante tu presencia con gratitud por todas las cosas buenas que tú nos das a diario. Gracias por la vida, gracias Señor por el alimento, gracias Señor por las casas que tú nos das, por el vestido, gracias Señor por nuestras familias, por todas las cosas buenas que a diario tú nos das. Algunas de ellas las damos por hecho, pero queremos aprender, Señor, a ser agradecidos con cada detalle de amor, de misericordia que tú nos entregas cada día. Gracias porque tú eres el Dios bueno que está siempre con ese ansia de bendecirnos, de darnos y de amarnos en todo sentido. En esta noche, Señor, queremos venir delante de tu presencia y ponerte las vidas de aquellas familias que han sufrido una pérdida. Y queremos pedirte, Señor, que de alguna manera tú les sigas dando sentido a sus vidas, que los puedas consolar, que los puedas ayudar en todo y que puedan seguir adelante. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos en esta noche con nuestra liturgia, como cada día, y declaramos la manera en que empezamos con estas palabras sabias, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. El nombre del Señor sea bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 2 de nuestra liturgia, el párrafo número 2, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando muchos frutos, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor,
Humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oremos todos juntos, hermanos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que le acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, gloria y honor al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Damos ahora lectura a un salmo, como cada noche estamos leyendo un salmo. Esta noche nos toca el salmo, vamos a leer el salmo, un salmo cortito, el salmo 54, que se titula Plegaria para pedir protección contra los enemigos. Dice así: Oh Dios, sálvame, por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque eres bueno. Porque me has librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio acerca de la herramienta espiritual del discernimiento. Esta herramienta que pretende sumergirnos en la feliz tarea de poder aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, a seguir los pasos del Maestro, nuestro Señor Jesús, que tenía como el verdadero alimento poder hacer la voluntad de su Padre. Estamos hablando de las consolaciones, de las desolaciones, estamos hablando de una serie de conceptos. Ayer hablábamos de diferentes etapas espirituales y es interesante que cada día podamos hacer un pequeño resumen. Hablábamos de 3 etapas espirituales. Decíamos que la primera, la más básica, es la de aquellos que van de mal en mal, de pecado en pecado. Aquellos que realmente no les interesa a Dios ni las cosas de Dios, prefieren que los dejen tranquilos, que piensan que están bien y realmente no les interesa Dios ni que les molesten tampoco. La segunda etapa espiritual es ya de aquella persona que se ha dado cuenta de que así no puede vivir, que no es feliz realmente así, y para poder ser feliz, si quiere ser feliz de verdad, entonces tendrá que dejar su vida de pecado y volverse a Dios. Es aquel que se describe como el que va de mal en bien. El primero va de mal en mal, el segundo va de mal en bien. Es decir, ya hay algo positivo, hay una vuelta, un regreso a Dios. Y la tercera etapa es de aquellos que van de bien en mejor. Es decir, son aquellos que ya han decidido decidirse por las cosas de Dios. Decíamos, recordar las 4 cosas: lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero y estos valores que nos reflejan y nos hablan de Dios.
Estábamos hablando ayer acerca de la tercera etapa, cuando ya el enemigo, el falso, el mal espíritu, ya no nos puede tentar para que vayamos hacia atrás, no nos va a engañar de esa manera y entonces busca otras artimañas para engañar. Estábamos hablando de las consolaciones y las desolaciones. Y hoy queremos responder otra pregunta. ¿Cómo podré yo saber? Ya estamos profundizando un poquito en este tema. Hoy es el 12º estudio acerca de este tema. Están todos los estudios en el YouTube. Yo te recomiendo que si no has escuchado ninguno todavía y te interesa el tema, yo te recomiendo que empieces a escuchar desde el primero, porque hay muchos conceptos que estamos explicando y esto es como subir una escalera. Si no has escuchado el tema que habla qué es la consolación o qué es la desolación, pues te va a sonar un poquito a chino lo que estamos hablando. Pero bueno, todo estudio que estamos haciendo independientemente está hecho para que nos aproveche de alguna manera. La pregunta que queremos responder es: ¿cómo puedo yo saber si una consolación mía en realidad es falsa? El primer paso es que yo tengo que darme cuenta quién es el que me origina la consolación. Hay que examinar el origen. Y todo eso solo es posible si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nos observamos, dedicamos un tiempo a hacer introspección, a examinarnos a nosotros mismos, ver qué cosas pensamos, qué cosas sentimos. Y de los consejos que estamos hablando, que dice Ignacio de Loyola, uno de los consejos es que analicemos el origen de la consolación. ¿Quién me causa la consolación? Dice estas palabras, dice: si la consolación no tiene causa, entonces es de Dios y es verdadera. Y ahí termina mi análisis, porque me doy cuenta que no ha habido nada más que lo haya podido causar. Ahora voy a explicar esto en qué consiste. Pero dice también Ignacio que hay que tener cuidado qué es lo que sucede después si es una consolación sin causa. Hay que seguir analizando, pues puede ser causada por el bueno o puede ser causada por el mal. Entonces hay que analizar los pensamientos y los sentimientos. Tenemos en el primer paso ver cuál es el origen, segundo paso analizar nuestros pensamientos y en el tercer paso analizar los sentimientos. Ahora después vamos a ver un ejemplo bíblico práctico de cómo sucede esto y lo vamos a entender mucho mejor. Cuando hablamos del origen, la pregunta es, me tengo que concentrar en qué es la causa, qué me causa la consolación. Entonces Ignacio nos comenta que antes nosotros tenemos que darnos cuenta si la consolación tiene causa o no tiene causa. Y él lo explica de esta manera. Él dice: que la consolación sea sin causa, quiere decir que no hay un pensamiento o un sentimiento previo que haya tenido su causa en algún objeto por el cual se produce la mencionada consolación. Si viene sin razón alguna, sin nada, de pronto, que me vaya a motivar mi paz, mi alegría, mi tranquilidad, mi contento, si no hay ninguna razón por la que yo estoy profundamente lleno de Dios, acordaros lo que era la consolación, sentirnos bien, sentirnos llenos de paz, sentirnos llenos de alegría, sentirnos llenos de fe. Todo eso tiene que ver con la consolación. Si yo busco, me siento así, y no hay ninguna razón por la que estoy profundamente lleno, profundamente contento, tranquilo, quiere decir que mi consolación es sin causa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir entonces con causa? Con causa, lógicamente, Ignacio dice, es todo lo contrario. Es cuando hay un pensamiento o un sentimiento que ha sido generado o producido por algo. Algún objeto, alguna causa. Por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia y encuentro en un texto bíblico y de pronto Dios me habla a través de ese texto bíblico y yo me emociono. Recordar que yo puedo leer, voy a poner un ejemplo, yo puedo estar leyendo un texto de las Escrituras, Primera de Corintios capítulo 13.
que empieza a hablar del himno del amor y empieza a mencionar cosas, ¿no? Entonces dice, si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, no soy nada. Si yo entregara mi cuerpo a las llamas o diera todas mis riquezas a los pobres y no tengo amor, nada soy. Y comienza a describir cómo es el amor. El amor es sufrido, el amor lo espera todo. Y ahí comienza a decir, tú estás leyendo eso y de pronto te emociona. Y sientes un entendimiento nuevo, o sientes que estás aprendiendo algo nuevo, o te das cuenta de algo que no habías caído en la cuenta. Y de pronto empiezas a sentir algo dentro de ti, te emocionas. Cuando yo me emociono, quiere decir que estoy siendo consolado con causa, porque la lectura es lo que está haciendo que me emocione, o por ejemplo, cuando veo un paisaje, ese típico paisaje que uno se sube a un lugar alto y desde ahí ve el horizonte, o está en la playa de noche con las estrellas y siente la brisa de la playa, o un atardecer en la playa y tú ves aquello y tú te conectas con Dios. Tú dices, esto lo ha creado Dios. Qué tremendo. Y hay como una conexión con Dios. Y tú sientes como una paz, una relajación. Te sientes de una manera, vamos a decir, positiva. Eso son consolaciones con causa. Porque lo que yo estoy viendo es lo que me está trayendo la consolación. Cuando yo veo un gesto de bondad, de cariño, algo que me emociona, esa es una causa de mi emoción. Y eso es una consolación con causa. Entonces, lo primero que dice Ignacio de Loyola es que tenemos que distinguir las consolaciones que nos vienen sin ninguna razón. No hay una razón. No es que has leído un texto bíblico, no es que has visto un paisaje, no es que has visto algo que te ha emocionado. No, de pronto aparecen. Y sin ninguna razón aparente, de pronto yo me emociono profundamente, mi alma se llena de Dios. Y ahí está esa consolación que viene sin ninguna causa, pero que me sorprende. Dios me ha sorprendido. No me esperaba esto, pero de pronto Dios viene a mí y me llena de su Espíritu Santo, y me llena de su amor, y me llena de su paz. A lo mejor ni lo he pedido, y llega Dios y lo hace. Aquí nos dice Ignacio una palabra de sabiduría. Dice, solamente Dios nuestro Señor puede darnos una consolación sin ninguna causa. Porque Él, Dios, puede entrar y salir de nosotros. Y nos puede llenar completamente de amor, de paz, de tranquilidad, de alegría intensa. Solo Dios puede hacer eso. Porque Él es el dueño de todo. Y Él es capaz de llenarme profundamente de alegría, de paz, etc. Así que cuando descubrimos que nosotros estamos siendo consolados sin ninguna razón, porque me siento totalmente lleno del amor de Dios, entonces estoy viviendo, hermanos, esa es una señal de que estoy viviendo una verdadera consolación. Nunca algo que sea de ese estilo lo va a producir el mal espíritu. ¿Por qué no puede? No puede entrar y salir dentro de nosotros como le dé la gana. Nos puede, os acordáis del angelito malo, ¿verdad? Nos puede aquí susurrar al oído. Pero el único que puede disponer de nuestra vida porque le pertenecemos a Él es Dios, el dueño de todo. Así que, hermano, así funciona. Ahora bien, vamos a verlo cómo funciona esto en la práctica y en la Biblia. Nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Ahí dice el texto que llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y entonces le hace una pregunta clave a sus discípulos. La pregunta es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una pregunta clave. Una de las cosas maravillosas que Jesús sabía hacer muy bien era preguntar para encontrar respuestas y para que la gente reflexionara y pensara. Y él hace esta pregunta del millón, la pregunta clave. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y fíjate qué curioso que empiezan a responder los discípulos que llevaban tiempo andando con él
Y las respuestas varias que dicen están todas bastante disparatadas. Entonces empieza a decir, unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había sido muerto, entonces era como que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista o la reencarnación de Juan el Bautista. Imagínate el disparate. Y entonces Jesús afina la puntería todavía más y les pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Por cierto, esta es una pregunta que Jesús nos hace a todos nosotros también. Y a lo mejor nos la está haciendo de manera directa a cada uno de nosotros en esta noche. Y tienes que reflexionarla en tu corazón. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y si te paras a pensar, en los últimos 200 años se ha dicho de Jesús lo que no nos podamos ni imaginar. Se ha hablado de Jesús como el gran poeta, el gran maestro, el iniciado, como que fuera el que funda una secta esotérica. Dirían los comunistas el revolucionario. Dirían los de la nueva era el sanador. Y bueno, el maestro de moral. Tantas cosas que se le han atribuido a Jesús. Y esta pregunta resuena en nuestros corazones. ¿Vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué querrá Dios hacernos esta pregunta en esta noche? ¿Por qué querrá que nos preguntemos esto? ¿Quién es Jesús para nosotros? No lo que me cuentan de Jesús, no lo que he leído en el Evangelio, aunque lógicamente lo que yo creo de Jesús lo he fundamentado en la lectura de los Evangelios. Pero aquí se está hablando, hermanos y hermanas, de una relación personal, sin intermediario. ¿Tú quién dices? Y te lo pregunta Jesús esta noche. ¿Quién dices que soy yo? Y ahí estaban los discípulos, pensando la respuesta. Pensando la respuesta. ¿Quién es Jesús? Y en ese quién es Jesús hay uno que responde y acierta. De pronto aparece Pedro, se pone de pie delante de todos y dice las palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, o el Dios viviente. Tú eres el Cristo. En griego, Christos, y en hebreo, Mesías, el ungido. Las dos palabras significan ungido. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Jesús, tú eres el Mesías. Ese Mesías tan ansiosamente esperado por el pueblo de Israel. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación del Padre. Hermanos, esto nos enseña en esta noche algo muy profundo. Necesitamos la revelación del Padre en nuestros corazones de quién es Jesús. ¿Os acordáis que venimos diciendo que el conocimiento de Dios no está aquí nada más? No es esto, no está aquí. Lo que tenemos aquí tiene que pasar al corazón. Es conocimiento con el corazón. Tenemos que orar al Señor. Mira, todo lo que nos falta, todo lo que no sabemos, todo lo que no somos capaces, lo podemos resolver con oración. Este es otro secreto. Por eso cada vez que compartimos algo en este sentido, yo digo, vamos a hacer esta oración. Porque la oración, Dios la escucha siempre. Y siempre responde. Y podemos decir al Señor, Señor, dame la gracia de experimentar la revelación del Padre. Igual que Pedro. Pedro tuvo una respuesta adecuada. Y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. O dicho de otra manera, Pedro, esto no es tuyo. Esto te lo ha revelado mi Padre. Y aquí Pedro tiene una revelación una consolación sin causa.
acaba de recibir una consolación, un aumento de la fe. Un aumento de la fe, confesando públicamente delante de todos que Jesús es el Mesías. Le ha aumentado la fe a Pedro y hace una declaración, una confesión de fe. Así que uno de los modos en que podemos reconocer la consolación es que tenemos más fe, o tenemos más amor, o más esperanza. Aquí Pedro tiene más fe porque afirma que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Lo que nos está diciendo el texto es que Pedro está consolado, pero es una consolación que no tiene ningún motivo. Y Jesús, que es un maestro del discernimiento, se da cuenta de que Pedro está siendo consolado y le va a decir, bienaventurado. ¿Os acordáis lo que significaba la palabra bienaventurado? Feliz, Pedro, feliz, porque lo que estás diciendo viene de Dios. Lo que estás diciendo viene de Dios. Qué importante es que podamos tener esta experiencia de la revelación de quién es Jesús. Y hermanos, esto me recuerda que nosotros podemos tener una imagen del Jesús de los Evangelios, que es una imagen totalmente clara y real de quién es Jesús, pero se nos olvida que la imagen de Jesús de los Evangelios son aproximadamente unos 33 años de su vida. Y entonces se nos olvida dos cosas. Una, que Jesús ya era antes de los Evangelios, por eso Juan dice, en el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice, y el Verbo se hizo carne. Así que hay una preexistencia anterior a esos 33 años de una eternidad con su Padre en perfecta comunión. Una comunión de amor maravillosa. Pero ahora se nos presenta el misterio de la encarnación. Y precisamente estamos en los tiempos de Adviento, esperando, recordando esa encarnación de Jesús hace 2000 años, en el cumplimiento del tiempo, pero también tenemos la esperanza de la segunda venida de Jesús en el futuro mesiánico. Pero, ¿quién es Jesús entonces? Y entonces si nos quedamos limitados al Jesús de los Evangelios, lo estamos limitando a 33 años. Por eso yo te pido en esta noche que tú ores y dile al Señor, Señor, revélame quién es Jesús, que yo tenga la revelación espiritual aquí en el corazón. Y te voy a dar una pista, ¿No te has preguntado por qué cuando Jesús resucita parece que los discípulos no lo conocen? ¿Aquellos discípulos de Maús acaso no habían visto nunca a Jesús? ¿Que lo reconocen cuando parte el pan? Y hasta que parte el pan no lo reconocieron. La misma María Magdalena no lo reconoció tampoco hasta que dijo su nombre. Cuando dijo su nombre entonces lo reconoció, pero mientras tanto se pensaba que era el jardinero. ¿Qué había cambiado en el cuerpo de Jesús? ¿Qué había cambiado en Jesús? Y por supuesto, hablando de lo que Jesús era capaz de hacer en ese cuerpo resucitado. Pero esto me trae a la memoria un pasaje de el Apocalipsis, capítulo 1, cuando dice en el versículo 10, bueno, voy a leer desde el 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué está describiéndonos Juan? Una consolación. Yo estaba en el Espíritu, yo estaba lleno del Espíritu Santo, en el día del Señor, el domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y sigue diciendo,
y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, aquí viene el punto, dice, fíjate cómo ve a Jesús. Fíjate cómo lo ve, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo nos está describiendo a Jesús? Veis que ya el Jesús del Apocalipsis ya no se parece tanto al Jesús de los Evangelios. Pedro tuvo una revelación del Padre. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahí vemos la consolación. Sin embargo, nos dice Ignacio que existe un peligro en las consolaciones sin causa. Porque hemos dicho que son solamente de Dios, solamente pueden venir de Dios. Pero dice Ignacio que hay que tener cuidado con el tiempo que sigue inmediatamente después. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En esta historia podemos verlo. Daros cuenta de que Dios nos ha movido el corazón porque Él quiere, pero nuestro corazón se ha quedado tocado por el Señor. Inmediatamente después de ese toque del corazón por parte de Dios, inmediatamente después el enemigo va a querer estropear las cosas y va a querer aprovecharse de ese momento en el que estamos recién tocados por el Señor y en consolación. Entonces, dice Ignacio, cuando la consolación es sin causa, ya sabemos que no hay engaño y ya sabemos que es solamente de Dios. Sin embargo, dice, la persona espiritual a la que Dios le da tal consolación tiene que tener mucha vigilancia y atención y fijarse y distinguir el tiempo preciso en el que ha sentido la presencia de Dios para que se dé cuenta del tiempo que sigue. ¿Por qué es tan importante el tiempo que sigue a la consolación? Porque en el tiempo que sigue a la actual consolación, que la persona se ha quedado ardiendo, caliente, favorecida por la intervención de Dios, sucede que muchas veces, ya sea por nuestros propios razonamientos, comenzamos a razonar y a pensar, ya sea por los pensamientos que nos siembra también el buen espíritu, lo que decidamos o lo que sintamos o pensemos ya no nos es dado directamente por Dios, porque ahora hemos intervenido nosotros. Entonces dice Ignacio que antes de dar crédito a lo que pensemos tenemos que examinarnos. Y fijaros lo que sucede, porque lo que voy a decir después me lo sigue produciendo Dios, o ya a lo mejor no me lo sigue produciendo Dios. Este es el punto. ¿Qué sucede entonces? Fijaros lo que cuenta la historia de Mateo, del Evangelio de Mateo, lo que pasó con Pedro. Dice, desde entonces Jesús comenzó a manifestarle a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que iba a sufrir mucho, que lo iban a matar, pero resucitaría al tercer día. Él les está contando esas cosas a sus discípulos, se lo está diciendo a los suyos. Miren, me acaban de reconocer como el Mesías, pero ahora les cuento la decisión que yo he tomado. La decisión de Jesús después de la consolación es ir a Jerusalén. ¿Y qué hace Pedro? Ese Pedro que había recibido la consolación, que había recibido la revelación, ¿qué hace Pedro? Toma aparte a Jesús y dice el texto que se puso a reprenderle a Jesús diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. ¿Qué estaba haciendo Pedro entonces? Lo que haríamos cualquiera de nosotros.
le diríamos a Jesús, Jesús, ¿para qué vas a subir a Jerusalén? Si te van a matar, mejor vámonos a Galilea, que allí sí te quieren. Allí puedes estar tranquilo. Allí nadie te va a hacer daño. ¿Tiene lógica? Que nosotros le hubiéramos dicho lo mismo a Jesús. Pero fíjate, ¿qué vuelve a hacer Jesús otra vez como maestro del discernimiento? Fíjate qué curioso. Detecta Jesús que detrás de los pensamientos de Pedro, ¿sabes qué? Estaba el mal espíritu. Y se vuelve hacia Pedro, dice el texto, y se dirige y le dice, quítate de mi vista, Satanás. ¿Nos damos cuenta? Pedro acaba de recibir una consolación, una revelación profundísima, que ningún discípulo la recibió, solo la recibió Pedro. Ahí está el valor, el mérito. Dios se la quiso dar a Pedro porque le dio la gana a Dios. Dios lo hizo así porque quiso hacerlo así. Y Pedro, que había dicho en un momento antes, había dicho, Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y que Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, eres bienaventurado, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de esa experiencia tan maravillosa, le dice a Pedro, a ese Pedro que había tenido la consolación y la revelación, le dice, apártate de mí, vista Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, ahora era un escándalo para Jesús, porque ahora los pensamientos de Pedro ya no son los de Dios, sino de los hombres. O sea, que le está diciendo, acabas de tener, Pedro, una consolación sin causa, pero tú te has quedado tocado por Dios y crees que los pensamientos que vas a tener después son de Dios, pero ahí se te mete un mal espíritu y quiere lo que hace, usa a Pedro para tratar de convencer a Jesús de que no subiera a Jerusalén, para tratar de hacerle cambiar de decisión. ¿Era la voluntad del Padre que Jesús subiera a Jerusalén, que lo iban a matar y que resucitaría al tercer día? Claro que sí. Entonces, ¿por qué Pedro no tiene vista, entendimiento, para darse cuenta de que lo que le estaba proponiendo a Jesús no venía de Dios, sino del mal espíritu? Y esto, hermanos, nos mete en un tema delicado. ¿Qué le estamos aconsejando a las personas? Esto es muy delicado, porque nosotros, y los que tenemos una responsabilidad espiritual en las iglesias, los presbíteros, los pastores, los diáconos, líderes, ¿qué le estamos aconsejando a las personas? Hay una responsabilidad. Porque nosotros que solemos aconsejar a otros sin saber qué me está moviendo, vamos a hacer quizás que los demás cambien de decisión, de una correcta decisión, a lo que yo creo que es la mejor decisión. Si lo vemos desde el punto de vista humano, ¿era correcta la decisión de Pedro de salvaguardar a su maestro para que no corriera riesgos? ¿Era correcta? Desde el punto de vista humano, sí. ¿Os acordáis que hablábamos de cómo la elección del buen espíritu siempre iba a ser que elijamos lo mejor sin importar el costo? Eso era lo que estaba haciendo Jesús, eligiendo lo mejor sin importar el costo. En este caso, ¿cuál era el costo? Su propia vida. Así que, ¿por qué lo hace Pedro? Porque después de una consolación como la que tuvo, uno se siente lleno de Dios y se afana de que está siendo movido por Dios, se cree, y entonces, al creerse y olvidarse de que la consolación es un regalo, una gracia, pareciera que entonces me siento con el derecho a aconsejar a otro lo que tiene que hacer. Pero lo hacemos nosotros también. Y otros nos lo hacen a nosotros, desde sus puntos de vista, desde sus vidas, y nos pueden llegar a hacer incluso cambiar de decisión. Pero en este caso, Jesús, evidentemente sí tenía claro, él se daba cuenta
de cómo el enemigo quería meterse usando inclusive a sus grandes amigos. Jesús podría haber dicho: Pedro, sí tienes razón, ¿para qué voy a ir a subir a Jerusalén? ¿Para que me maten? Mejor vámonos a Galilea. Podía haber sido la respuesta de Jesús. Por eso dice Ignacio que antes de darle crédito al pensamiento que hemos tenido, hay que examinar muy bien y distinguir el tiempo preciso en el que yo he sido consolado sin causa. Porque los pensamientos que vienen después de esa consolación, los pensamientos que me vienen después, entonces a lo mejor yo me puedo equivocar. Y esto, hermanos, nos recuerda cuántas equivocaciones descubrimos que hay en, vamos a decir, sálvese quien pueda, en las iglesias. Cuántas profecías no cumplidas. No cumplidas porque realmente no era una palabra que Dios le había dado al profeta, sino el pensamiento del profeta. Porque una de las características de la verdadera profecía es su cumplimiento. Podemos ver por las redes cuántos supuestos profetas se les ha descubierto que dijeron que iba a ser de una manera y fue de otra. Un ejemplo de ello lo tenemos no hace mucho en un cantante famoso que el hombre sufrió de un cáncer, un compositor con unas canciones maravillosas, un hermano precioso, y los profetas empezaron a decirle que Dios lo iba a sanar. Y al final murió. Y parece que solamente un pastor le dijo que no iba a sanar, que iba a morir. Y no vemos a los profetas pedir perdón por haberse equivocado, pedir disculpas. Ahora, cuando viene la equivocación, hay lo que se suele hacer normalmente es una reinterpretación de lo que se dijo. Es que yo no dije realmente algo así, sino yo quería haber dicho lo otro. Y al final no existe la humildad para reconocer me he equivocado. Hermanos, por eso es tan serio. Por eso es tan serio cuando aconsejamos a otro, cuando le damos una palabra a otra persona, que de verdad seamos movidos por Dios. Porque lo que Jesús estaba planteando, la decisión que Jesús estaba planteando, no era lo que habría escogido una persona en su sano juicio, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo voy a escoger yo ir a un sitio donde sé que me van a matar? Y esto lo vemos en Jesús, pero esto lo vemos también en los mismos apóstoles, los cuales, la mayoría de ellos, exceptuando al apóstol Juan, murieron también mártires. A Pablo le cortaron la cabeza, dice la tradición. A Pedro lo crucificaron boca abajo. A Andrés lo crucificaron haciendo como haciendo con los brazos una X, así con forma de X. Diferentes maneras, pero todos murieron y sufrieron el martirio. ¿Cuántos estaríamos dispuestos al martirio en la Iglesia occidental? Me parece que estamos muy lejos de estar tan cerca de Dios como para poder decidir que ese es el camino correcto que debemos de andar. Esto me recuerda a los primeros padres apostólicos como Ignacio de Antioquía, con qué alegría iba escribiéndole a las iglesias camino de Roma sabiendo que allí le esperaba el martirio. Con qué alegría. De hecho, se convertían tantos cristianos por el ejemplo de los mártires, de cómo aceptaban la muerte sabiendo que iban a estar en el momento de que fallecieran con el Señor. Tanta gente se quedaba perpleja, atónita, alucinada del comportamiento heroico de esas personas, en muchos casos milagroso. Y el ejemplo lo tenemos, hermano, en Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro. De la misma manera que se dio cuenta
de que lo que había dicho Pedro no era por cuenta de Pedro, sino por cuenta de su padre, también pudo darse cuenta cuando Pedro le aconsejó lo que le habría dicho cualquier buen amigo. El consejo de Pedro no era malo, todo lo contrario, Pedro trataba de que Jesús no muriera, pero Pedro descubrió debajo de las palabras de, Jesús descubrió debajo de las palabras de Pedro las palabras del mal espíritu. Que le pidamos al Señor que nosotros aprendamos a tener esa claridad, esa iluminación de lo que nos está pasando y de lo que nos rodea, para que siempre, siempre, siempre estemos cumpliendo la voluntad del Señor. Mañana vamos a iniciar otro tema, vamos a seguir profundizando en el discernimiento y mañana vamos a comenzar a hablar de cómo analizar los pensamientos. Aprender a analizar los pensamientos, analizar los sentimientos, cómo se hace todo eso y cómo hace el mal espíritu para interferir en nuestros pensamientos, para interferir en nuestros sentimientos. Ahí todavía vamos un poquito más adelante de la mitad de todo este estudio del discernimiento espiritual. Yo dije que tardaríamos aproximadamente unas 2 semanas, me parece que vamos a llegar por lo menos casi al mes, al ritmo que vamos, pero es preferible ir más despacio y que podamos ir asimilando todos los conceptos. Pidámosle al Señor en esta noche: Señor, revélame quién tú eres aquí en el corazón. Como Pablo, camino de Damasco, vio aquella luz, vio al Señor y tuvo aquella revelación que lo transformó para toda su vida. Señor, transfórmame por medio de la revelación de quién eres tú en mi vida. Qué cosa tan maravillosa es experimentar la certeza de quién es Jesús. Jesús, nuestro Maestro. Así que, hermanos, yo os animo a que estas cosas que nos estamos dando cuenta como carencia en nuestra vida, que las convirtamos en oraciones y vamos a ver los milagros del Señor. De verdad que el Señor es bueno. Esta noche quiero compartir una canción. Vamos a ver. No me gusta decirlo, recordar que la guitarra que estoy usando era una guitarra que yo le compré a mi nieto para que le diera golpes y que me costó, no sé si fueron 30 o 40 euros. Entonces, claro, estamos frente a una guitarra. Realmente el instrumento no motiva mucho, pero bueno, se hace lo que se puede. Y esta es una canción que tiene una letra preciosa, que yo de verdad disfruto cada vez que la canto y que la creo con todo el alma, con todo el corazón. Y la canción dice: no sé, Señor, por qué tú me tocaste. No sé, Señor, por qué tú en mí te fijaste. Pero sí sé que es grande tu amor por mí. Luego dice: mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. Pero me encanta cuando dice: porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Que esa pueda ser en esta noche nuestra oración y nuestra consolación. Amén. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia
hermosa que cualquier cosa. Y eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Amén. Decimos ahora, hermano: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a unirnos todos en oración. Vamos a hacer la oración que nuestro Maestro nos enseñó y decimos todos juntos: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana, al mediodía. Justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición del Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén.
Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos en esta noche. Repito que vamos por el número 12, el estudio número 12 de este tema del discernimiento espiritual. Aprender la herramienta para aprender a discernir, para aprender a separar aquello que es de Dios de aquello que no es de Dios. Y oramos para que en nuestra vida cada día haya más cosas de Dios y menos cosas de nosotros y del mal espíritu. Que nuestra vida se llene completamente de Dios. ¿Acaso no será eso lo que viviremos por la eternidad cuando estemos en el gozo completo, en la paz completa, en el amor completo, en la alegría completa por la eternidad con Dios? Así que no estoy hablando de imposible. Que Dios sea más en nosotros, que Dios llene más nuestra vida y que el enemigo se aparte de nuestras vidas. Amén. Mañana nos encontramos de nuevo aquí a la misma hora. Que el Señor os bendiga mucho y que Dios os guarde en el hueco de su mano. Amén. Hasta mañana.